igual no cambió nada. Yo pedí que no hablen tanto de fútbol porque hoy soy la única chica en la mesa. No hablamos. No hubo tanto. Pero llegamos a la conclusión de que sin IPF no existiría Palapinto. Claro. O sea que Exactamente. ahí entro. Ahí entro bien. Y ahí estábamos hablando de automovilismo. Y ahí ¿no? estamos hablando de automovilismo, nada que ver. Pero bueno, deporte. Deporte. Muy bien, Rama. ¿Qué nos Después trajiste electoral ya se hoy? votó. Imagínate si no votó nadie el Pasás domingo. una banda, el miércoles boludo. No importa a nadie Claro. lo que pasó el domingo. No, Argentina te cambia de agenda. O sea, Es tremendo, a nadie es tremendo. le importó ni siquiera el domingo, imagínense hoy. O sea, directamente las elecciones parece que pasaron hace 2 semanas y fueron hace 3 días. Sí. Eso es también un poco la vorágine argentina. Así que un poco vamos a agarrar el resultado de las elecciones, que casi todo el mundo sabe. Y vamos un poco cómo se metió rápido en la agenda que se nacionaliza también en Rosario y en cómo repercute lo que sucedió en Rosario, que me parece que es lo más interesante. Rápido, los resultados lo sabemos todos. El primer análisis para mí es que todos salvaron la ropa. El peor de los 3 termina siendo Aliar, el más derrotado, por una cuestión de que esperaba ganar y perdió, y siempre esperar ganar y perder no es lindo. Más con el antecedente de Buenos Aires, que era tan parecido a la foto, por decirlo de alguna manera, a lo que podía suceder, de por qué él podía ganar superando el 30, y no llegó. Entonces, seguramente en el desprecio absoluto que muestra el gobierno de Javier Milei ante las cosas que no le resultan, creo que seguramente para Aliar no es lo mejor lo que sucedió. Y fíjense que la reacción del gobierno nacional fue ínfima con lo que sucedió en Rosario, casi ni se vio. minimizante. Sí. Eso tiene que ver y no solo va a repercutir en Juan Pedro Aliar, sino seguramente en los armadores de la Libertad Avanza, en Patricia Bullrich, que vamos ya metiendo en un poco, digo, cómo los resultados impactan rápido en la realidad. Hoy, Damián Reifestuel, que es uno de los que está imputado por el ataque de Obvio Lago en Montevideo en la vuelta del Clásico Central y el crimen de Ivana Garcilaso, que fue detenido en Bolivia, era extraditado a la ciudad, primero a Buenos Aires, llegaba desde Ezeiza y en helicóptero a Piñeiro. Eso fue lo que se había planificado para hoy. Bueno, es un tema de resonancia pública, es un crimen que quedó medio en la retina, que tiene que ver con un poco la identidad lógica de la ciudad, entonces hizo mucho ruido en eso, y la familia también fue muy efusiva en la búsqueda. Bueno, y la atracción propia que tiene un prófugo de la justicia, que hablábamos acá alguna vez con Santi, esa lógica de alguien escapando por el mundo, casi de película. Bueno, tenía todo ese condimento, entonces era un tema que además para el gobierno de Damián Puyaro, escúchame, de Maxi Puyaro. Casi, se viene. El gobierno de Maxi Puyaro seguro. Y Bullrich también tiene mucho discurso antibarra. Claro, discurso violencia en el fútbol. Discurso de la violencia en el fútbol. Ha tenido palabras contra Newell. Bueno, en ese sentido. Entonces, bueno, era un tema de sensibilidad. Y para el gobierno de Puyaro era un tema también importante porque fue algo que sucedió durante el gobierno de Perotti, donde se le generó bastante crítica a la falta de policías en ese lugar. Y era un triunfo la captura. Además, puso la recompensa el gobierno de Puyaro por la cabeza de Merten Fuentes, en el sentido porque era prófugo, pone su recompensa. Esta recompensa es pedida por quien da los datos de Bolivia. Entonces, el gobierno de Santa Fe era un poroto para anotarse, por decirlo de alguna manera, en lo que tiene que ver la política de justicia y seguridad del gobierno de Puyaro. O sea, era una pelota perfecta. Hoy presentaban el muro de la nueva cárcel que se llama El Infierno. Tener a Reifestuel era perfecto. O sea, cerraba el combo, por decirlo de alguna manera, a la lógica discursiva del gobierno de Puyaro en temática de seguridad. Dicho esto, Bullrich se quedó en Buenos Aires, hace una conferencia en Buenos Aires. De lo captura, hace el show de... algo que seguramente no es una persona hipermente peligrosa para el mundo. Reifestuel es un tarado que se escabió, se zarpó y cometió algo que se comprobará en la justicia y seguramente sea condenado. Pero se fue a tirar piedra a una esquina. No es alguien para pasear con chaleco antibalas, rodeado de tanquetas de policía como si fuera un narcotraficante. Parece que y su escape no fue de una cárcel haciendo como el Chapo Guzmán. Se escapó antes que lo agarren por una frontera de Bolivia con una carpa y un coso, y lo encontraron siendo docente con una trucha a menos de 6.000 kilómetros de Argentina, menos. Hay que vender humo. Entonces, y por un dato, no lo encontró la búsqueda, por un dato llegado gracias a la recompensa pedida por Santa Fe. Entonces, no era tampoco un poroto tan grande para Bullrich. Bueno, Bullrich le hace el show y no se lo hace en Rosario.
Ahí me parece que es la primera repercusión política. Me parece que Bullrich lo habíamos hablado antes de las elecciones, era la política nacional de Rosario para el gobierno nacional. Hay que ver después de esta derrota, porque Juan Pedro, lo decía yo antes de las elecciones, si bien arregló con Romina Diez, con Karina Milei, con todo lo que hay, con todo ese triángulo de hierro que se le dice al gobierno, arregló con eso, pero era un candidato de Bullrich. Su política, su referente política, desde aquel discurso, aquella vez cuando cuenta su historia personal, que es a la única política que nombra y le agradece, para adelante siempre fue una buena relación con Bullrich. Bueno, la derrota electoral seguramente va a calar en la responsabilidad que va a tener Bullrich sobre el armado de Rosario. Entonces, me parece que no es un dato menor que Bullrich hoy no haya venido a Rosario, con algo tan rosarino. ¿A quién le importaba en Ezeiza, en realidad en la Gendarmería de Buenos Aires, el caso Renfestúe? Imagínense si lo hacía en Gendarmería acá, cuántos medios y tendría que haber invitado obligatoriamente a alguien del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe. Che, Rama, perdón, me meto dale. como entrevistador. Todo. Quizá voy muy al grano, pero candidaturas de Libertad Avanza para octubre en Santa Fe puntualmente. Si Aliar ganaba, nadie lo dudaba, me parece. O sea, iba a volver a ir a Aliar. Y yo creo que si Aliar ganaba a Rosario, ¿quién lo iba a discutir? Hoy creo que va a ser una discusión. ¿Y buscarían otro famoso? ¿O qué harían? Es que es muy complicado. Seguramente hay casting de famosos. Hay casting de famosos, gente, si sos famosa o famoso, llama a la Pato La China Bullrich, arrancó a a lo mejor. conducir este programa. A mí tenés que llamar a Ahora Caputo, ya a Pato o a Karina, sé. Pato no trabaja más para mí, ahí está todo O sea, mal. sí, pero me parece que ya no le van a dar. Como, bueno, te dimos ahí, perdiste, tenía que ganar. Ahora, son 2 puntos. Son 2 Tampoco puntos. es que perdieron, no Sí, sé. pero Como la expectativa paso era mejor. Se nota el nivel de ira que maneja esta gente o de rápido descontento, rápido enojo, como que la cosa cuando no sale un poquito se va toda la mierda. Es que, pero, porque acá vamos a traer lo que decía antes, que todos festejan, todos ganan. Ganar no es lo mismo que no ganar. Está todo Cierto. bien, Messi era un fenómeno hasta el 2021, 2020. Pero ganar le cambió te cambia. Ganar o no ganar, llegaste hasta el final. Perdiste por 2 puntos y Perdiste. Te agrego Monteverde viene llorando en buen sentido, llorando haber perdido la intendencia hace 2 años y la perdió. ¿Qué va a hacer? Mira, y Monteverde hizo el... Sí, 2 puntos, pero no Monteverde hizo el tour por los medios de Buenos Aires y todos lo felicitaron. Ahora que ganó, ¿no? Porque hizo una buena campaña. Pero te agrego en esta situación son todos ganadores, porque el domingo a la noche habían ganado los 3 espacios, parecía. Sí, Puyaro estaba feliz. Bueno, eso, Puyaro estaba feliz. Ahora, ¿no? A eso te quería llevar, pero ya el lunes no estaba tan feliz y le pasó la responsabilidad al que para mí sí es el perdedor, que es Javki. Yo lo vi el lunes a Puyaro, lo vi por una cuestión laboral, una inauguración de la escuela en Zavalla a las 9 de la mañana. Un frío descomunal. El lunes descomunal. Habló muy contento, estaba el gobernador, y ahí hicimos la rueda de prensa, éramos poco, porque hacía un frío de cagarse en ese lugar. Y hablamos de las elecciones, dijo, hablemos de las elecciones. De hecho, lo primero que nos dijo fue hablemos de las elecciones. Entusiasmado. Ya inauguré con 50 escuelas, hablemos de las elecciones, dijo. Así, Canchero. Contento, canchero. Bien, o sea, ganador. Claramente ahí lo que muestra diferencia por ahí de otros políticos, raro en este momento de la política, es que le gusta mucho las elecciones, eso nunca lo ha ocultado. Festejó, saltó en el escenario como... Algo que no hace. O sea, él es un tipo Imaginemos centrado. a Perotti, que era su antecesor. Él es un tipo centrado, no sé pero tiene un electoral de casi militante de la Franja Morada, como que siente como una elección universitaria, o sea, lo siente desde esa manera. Y en eso es de las cosas que para mí está siendo más genuino, porque terminó, fue increíble, nadie dijo, no resultó no genuino lo de Puyaro. Bueno, dicho esto, festeja un triunfo de Unidos en muchas localidades, es como el muestreo del triunfo. Crecer en Rosario es el segundo gran punto. Centrémonos primero en Rosario. Bien. Crece en Rosario, habíamos hablado acá. Se pegó, se hizo la campaña, le dijo vos sos mi candidata, que todo Rosario sepa que la Bayrú es mi candidata. Sí. Que nadie nos entere. Que eso algo cambió, porque cuando nosotros primero hablamos pospaso de que Carolina Bayrú va a estar en todas las inauguraciones del municipio, ahora hubo otra escala, una escalada provincial. Directamente Carolina fue era municipal, directamente era la oradora. Y foto. Y provincial estaban todas. Fue sorprendente y la ciudad estuvo empapelada a niveles estratosféricos. Se gastó mucho dinero, se nota. No solo con la Bayrú Puyaro, también con esto de las obras, mismos colores, misma estética, o sea, ni hablar. Ni hablar de eso, que eso. Entre paréntesis, la doble vara en este país, el gobernador de Entre Ríos, el ex gobernador Sergio Uribarri, está preso, condenado por corrupción en Entre Ríos, por haber hecho solicitadas y campaña de la provincia como gobernador con los mismos colores y lo mismo que está haciendo Puyaro.
Está preso Que Uribarri. sucede en muchas provincias. Que es lógico, que es natural, sí. que parte de la política, por lo menos en Argentina. Digo por la doble vara, ¿no? Claro, Fin del paréntesis. Así estamos. No, pero, bueno, en esa campaña, que la Bayrú saque 25, él sacó 26 en la elección a convencional constituyente, como él como candidato en Rosario. O sea, sacó su número, o sea, lo que le trasladó casi a la totalidad de sus votos. Claro. A la Bayrú. Con casi todos los que votaron por Puyaro en la convencional fueron y votaron por la Bayrú en esta elección. Es un dato para Rosario. Hay una confianza fuerte de un electorado, un 25% en una persona en Rosario. Que es poco si uno dice lo que tiene a nivel provincial. Sí, que a Hapkin le pasó algo parecido en la elección del 23 de Claro. intendente. De la PASO a la general creció muchísimo. mucho. Ajustaron clavija, apretaron el aparato y Sano. le metieron y dijeron, miren que perdemos. Exactamente. Y bueno, no hay que perder. El Estado Claro. para hacer campaña funciona, básicamente. Bueno, y más cuando un estado, Sí. un estado tan administrado por los mismos sectores políticos hace tantos años, tiene mayor aceitado ese tipo. Y sí. Los socialistas eran medio una maquinaria de ganar elecciones, con lo único que perdieron en Rosario. O sea, en Rosario el municipio fue con sus aliados, o sea, una interna perdieron. Claro. No perdieron la elección contra la oposición. De hecho, el Monteverde hace un jueguito porque dice que la oposición no ganaba hace 30 años en Rosario, que en realidad no es así porque el PRO ganó en el 2017, pero el PRO es parte de la coalición gobernante actual. Ningún partido de la actual coalición gobernante ganaba una elección hacía como 30 años. Ahí sí Claro. es verdad, desde el 2001 en realidad. Para aquí ninguna otra fuerza política que no sea hoy oficialista había ganado la elección en Rosario. A mí me llamó Habían la- ganado el PRO por afuera y en un momento algunos radicales por afuera de lo que después se transformó en el Frente Progresista. Pero nunca el peronismo o otro partido había ganado las elecciones en Rosario. Del 2001 para acá había sido Nicotra en octubre del 2001. Pensemos rápido contexto, octubre de 2001 en la Argentina. Quilombo Y en una total. ciudad como Rosario, la provincia gobernada en ese momento por Reutemann, el municipio gobernado por Wiener, pero Wiener iba con era también la elección distinta, iba con el sello de la alianza, el color de la alianza, el voto de la alianza. Reutemann iba con el mismo que el azul tradicional del peronismo. En ese momento eran blanco y negro en realidad las boletas, pero para que pensemos el logo. Entonces fue también un voto rechazo a De la Rúa, el voto en el que pierde, el contexto que pierde Rosario por última vez. Nacionalizada la elección, 100%, como ahora. Octubre de 2001, pensemos el momento de crisis de la Argentina, hipernacionalizada la elección y pierde contra el peronismo en ese momento con Nicotra, que después algún memorioso Se pasó al acordará PRO. que fue del PRO, terminó siendo dirigente del PRO, como el mismo Reutemann, de hecho, que fue senador del PRO. Y varios más, ¿no? Pero hubo una No transición. abramos la lista. Tenemos un ganador y un gobernador para Sí, ver bueno, cómo está. deja- No abramos la lista. Se abrió Voy la a hacer lista. una pregunta, No, Santi. no, No, por ahí incluso en el mismo contexto que estaba diciendo Rama, que estaba en la escuela, Puyaro dijo, yo ordené la seguridad, ahora el municipio Bueno, se tiene que esa- hacer cargo esa es la- del barrido, la limpieza, los colectivos, no sé. Ahí está el punto, me parece. No de- lo nombró a Javier, pero... Exactamente, como dijo Rosario, como estaba muy contento por el resultado en Rosario, que había un gran crecimiento, que Carolina era una candidata desconocida. Ya eso es cierto, pero es raro que decir, che, ¿por qué pusiste una desconocida? Claro. O sea, como diciendo, era desconocida, tenía el 2% de conocimiento contra dos que tenían el 100%. Uno porque había sido muchas veces candidato, como en Monteverde, y otro porque era el conductor de ustedes, le dijo a Pedro Levi de Canal 3. O sea, yendo en ese sentido, también en eso, Puyaro no es un tipo chicanero en el buen sentido en esto, porque eso es un chiste, digo. Siempre es más serio en sus alocuciones, más las oficiales. Muy exultante. Las con el elecciones resultado lo de elecciones. ponen. Me parece que fue una demostración de lo poder cambian. más interna también dentro de Unidos de él. Eso te iba a Sin decir. mí no puede ninguno. Claro. Miren Quedó lo que clarísimo necesitan. ahora. Ahora, el resultado provincial no es tan contundente como fue, por ejemplo, en el 2023 el 1.000.000 y pico de votos de Unidos. Ni siquiera como la propia victoria de Puyaro en las convencionales, que fue fuerte, pero no fue Sí. hipercontundente. Había muchos candidatos, todo lo que queramos, pero no fue hipercontundente. Bueno, esta es una victoria de Unidos. Pero sí y no. los que suman los votos peronistas, que es difícil de decir Eso que hay es una un dato. unidad de concepción, porque bueno, es bastante desordenado el peronismo santafesino, pero bueno, les da 100.000 votos arriba al peronismo Claro. sobre Unidos, ¿no? Exactamente. Sumándoles Eso de es- Zuckerman y Cavatosta. Sumando Zuckerman, el perotismo en Cavatosta. Rafaela, Sí, sí, que bueno, es son bastante varios, opinable y demás, varios pero partidos que están dando vueltas que pueden ser eso, exactamente. de mínimo está parejo, o sea, de mínimo Claro. está Sí. parejo, no está... No es contundente la mayoría de Unidos. Claro. Es contundente que el gran elector provincial es Maximiliano Puyaro. De eso ya no hay duda. Te- Bueno, te agrego- claro, te completo la frase, perdón. evidentemente, dale. Es contundente que no hay otro.
Claro, Claro. el gran elector, no hay nadie, ni del peronismo, ni siquiera que alguien que lo pueda correr por derechas, por decirlo de alguna manera, que venga de la Libertad Avanza, le genera peligro. Pero a la recordame, gente. Rama, en las ciudades grandes, en las ciudades importantes, en todo el cordón industrial, Vamos a hacer esos dos datos. el puyarismo perdió. Vamos a hacer esos datos. decirlo. El primer dato es el que De planteaba. todas formas, perdón, volviendo un poco al anterior, deducimos que la gran alegría, la efusividad de Puyaro se debe a saber que es él el que maneja la mesa de Unidos. Y la Sí. recuperación, No que quedaron está tan dudas, mal. no quedaron dudas de que es él el que Sí. mueve los hilos ahí. que es elector y que. Y no, y lo que se viene, que ya hace meses que está dando vuelta, es la interna por el candidato a intendente de Rosario. Claro. Intendente. Y por el propio poder que se va a ejercer en la propia reforma constitucional. Nadie puede creer Bueno, que ahí va a ser Puyaro. que Unidos tiene Sí. una. Bueno, pero Unidos. No hay duda. Ahí, nosotros, los que lo vemos todo afuera, vemos y decimos, che, esto es Puyaro totalmente, que tiene razón. Es lógico así ahora. Dentro de la coalición gobernante, todos un poco a Puyaro también le dicen, che, nosotros una vez te hicimos ganar. Entonces tienen poder. Y hay, pensemos que dentro de Unidos están conciliados desde un sector más progresista del socialismo, encabezado de Irene Susana Rueda, en Bonfatti, Sí. el bonfatismo, hasta Cuña, que es del Chumpitaz, PRO, sí, no sé. Chumpitaz. O sea, Una Acá en mezcla. Rosario- hay que reformar una Acá- constitución Tremenda con mezcla. ese- Acá en Rosario, no sé si a nivel Aspecto. provincial, pero el evangelismo, el partido No, ni evangélico. hablar, evangelista Sí, adentro. pero me parece que en un marco constitucional, que es bastante generalista, va a haber un consenso. Lo principal de Puyaro es la reelección, Bueno, lo que Puyaro el quiere que punto de la salga va a autonomía salir. como generalidad. Pero genera un poco Hay de un ruido. punto ahí. No sé si decirlo al aire o no, pero Chan, bueno, no lo voy a inventar yo. decilo. No, el tema de la posibilidad que instalen el balotaje, Sí, Claro. tanto a nivel provincial como a nivel municipal. Sí. Y ahí sí que está mal horno. Y que no alcanza con Juan. Ahí no alcanza con Juan, No alcanza ¿viste? con No Juan ni alcanza con con nada. Juan. Los balotajes no nos va bien. Así que ojo ahí. Ganemos en primera No, no, vuelta. no, para que no gane el peronismo en el mundo del país. Ojo ahí. Eso es así. ¿Qué quería decir con...? Esperemos no tener que reflotar este clip. No quería decirlo porque es verdad. Yo se lo Esperemos escuchaba no a- tener se lo que escuchaba reflotar a este José clip. Corral, que lo planteó, dijo que tenía que ser algo. Sectores de Unido lo van a plantear sí o sí. A nivel provincial es más que probable que salga incluso. Sí, a nivel El municipal te- es difícil. A nivel municipal pasa por la carta orgánica que votan los concejales. Los concejales, por eso va a ser difícil. Y esta composición de este consejo, si eso sale y la reforma constitucional sale antes de fin de año, que es lo que va a pasar, y el consejo con la Carta orgánica. No, la carta orgánica del consejo hoy con la mayoría actual podría hacerlo Unidos. No podría hacerlo a Con la partir del 9 nueva, de diciembre. claro. Se supone. Sería muy Se discutible, pero puede suceder que en Rosario, Que la saquen ya con ahora. las elecciones hechas, No. haya una aprobación de la carta orgánica a través del consejo saliente y no del consejo entrante, que es en menos de 6 meses. Va a ser una discusión, ¿eh? Va a ser una discusión. Ojo que puede Igual, ser una discusión. No creo que den los plazos, la verdad, porque la constituyente inaugura Julio. sesiones el 14 de julio, tiene 60 días, se Puede- puede prorrogar puede otros ser 40. 30. Para mí, una de las grandes decisiones del gobierno Puyaro va a ser que sea rápida la convención. Bueno, si es No rápido vamos a le tener da una tiempo, convención de le da 100 más días. tiempo, le da más tiempo. No vamos a tener una convención de 100 días. Le da más tiempo para que se modifique la carta orgánica de Rosario. Claro, porque lo que dice la ley de reforma de la Constitución es que la primera carta orgánica de cada municipalidad la va a aprobar el Consejo, lo cual es muy bastante bien. cuestionable, Sí. ¿no? Porque la idea era que se elijan convencionales municipales. Claro, que ese es claro. el más lógico. Pero bueno, no va a ser así. Va a quedar igual, va a quedar medio en un limbo, porque va a ser provisoria con ese nombre. Una primera carta orgánica medio entre comillas provisoria. Se podrá llamar en otro momento a elecciones de... O sea, hay municipios que por ahí, con esta vez, van a poder convencionales. tener balotaje y otros que no. Porque Claro. no se lo va a poder alcanzar. Sí, sí. Bueno, veremos qué sucede. Rama, ¿Dónde hay que prestar atención? Lo digo Quería- porque, que- perdón, Por no voy favor, ahora. pero- Imagínense la igual- mesa de si debe haber una mesa de negociación entre los libertarios y los puyaristas o los Sí. unidos, ¿no? Sí. Dicen, che, va a haber paso, no va a haber paso, vamos a paso juntos, no. ¿Y por qué no metemos el balotaje y nos sacamos el tema de encima? Claro. Bueno, Igual lo que... Porque elimina la paso, pero le da la. Si sale esto en Rosario, Sí. ahora, con las elecciones consumadas, con que ya sabemos cómo se van a renovar los lugares en el Consejo, ¿le conviene a Puyaro y a Hapkin y al armado de Unidos en la ciudad, sabiendo que están muy debilitados? Dentro de la ley todo fuera de la ley, Políticamente. nada, va a ser la No, respuesta. pero a lo mejor... Es eso. Rama. Políticamente, creo que no dudan en ese sentido. Yo creo que sigue habiendo una mayoría difícil de dar vuelta para los sectores
que vienen desde el peronismo ahora con todo lo que se vieron, para no englobar solamente a Monteverde ya directamente todo, sino todo eso. Es difícil construir una mayoría contra eso, más que en el contexto nacional, más en el contexto actual. Entonces puede ser una oportunidad. No creo que eso le impida decir no lo hagamos ahora por una cuestión moral o por cómo se va a ver. Me parece que no le importó tanto. De hecho, la campaña es una demostración de, che, loco, hay que ganar. Me chupa un huevo el contexto de que la política austera, pimba, Carolina Labairú, en todo el lado. Cartela. Miralo, porque lo tenés que aprender. Por eso, porque yo no me puedo ir mal. Es una lógica de la política muy parecida a la que tenía el socialismo. El socialismo era así. También hay que decirlo, porque si no parece que uno no. El socialismo era así cuando gobernaba Santa Fe. Las campañas eran como esta. Te instalaban un candidato que no conocía a nadie en días. Sí. Y bueno, eran así, y así ganaban las elecciones. Puyaro en ese sentido es parecido a lo que hacía el Frente Progresista en ese momento. Tiene coherencia con lo que han hecho históricamente. Bien. No sé, vos habías traído 2 datos. Quería dar el dato primero de los números, que me parece interesante. De abajo para arriba lo vamos a hacer. Para dividirlo en 3, lo que tiene que ver como las 3 grandes fuerzas hoy, unidos el peronismo, más para Santa Fe, digámosle, y la Libertad Avanza. Son las 3 grandes fuerzas. Después hay fuerzas colectoras. Bien. Menos de Unidos. Unidos no tiene fuerzas colectoras, todos están adentro. Unidos, el que menos sacó es la Libertad Avanza, junto con Somos Vida y el Partido Moderado, para unirlo con una materia ideológica. El Partido Moderado de los que militaban, por ejemplo, con Vittorio Villarroel, pero bueno, para meterlo dentro de ese armado ideológico. Perdón, ¿hablamos provincial o Rosario? Toda la provincial, bien. 285.000 votos a nivel provincial. Ok. El puyarismo, Unidos, sacó 339.000 votos. 339.000 votos. Y el peronismo, acá metemos a Más para Santa Fe, que presentó listas en todas las localidades. No en todas, Ojo que... Menos en las que no había elecciones. En todas las que hubo elecciones presentó. Más de 100 localidades tuvieron lista única. Lista única, más de 100. De hecho, Puyaro habló de ese tema por de la baja participación. Tuvo que ver con que muchas localidades ni fueron a votar. Ganó en muchas localidades, ganó el voto blanco, ayer lo hablábamos. Tremendo. Ganó el voto en blanco, ganó. Y el nulo casi gana en carreras también, que ese dato no lo dije ayer. El uno 15-0 perdió uno. 15 fueron a votar. Una locura. Pero bueno, entre todo eso, el puyarismo, bueno, decíamos, sacó 339.000 votos. Y el peronismo, Más para Santa Fe, sin miedo, que era una cosa rara que estaba en algunas localidades, que era medio extraño, porque eran parecidos hasta los logos. De Más para Santa Fe, sin miedo. El Frente Renovador, ahí ponemos, por ejemplo, a Cavatorta y otros sectores del Frente Renovador que se han presentado en otras ciudades. Activemos el espacio de Lewandowski, que también terminó con algunas listas, y País, el de Zuckerman. En total fueron 422.000 votos. Bien. Es un número que ¿Cuánto es sacó? Interesante la diferencia. ¿Cuánto sacó Lewandowski a gobernador? ¿Te acordás? Te lo busco, ¿querés? Búscamelo, a ver. No lo tengo en la cabeza, pero por ahí, No creo que haya llegado a esa cifra. No llegó a esa cifra de 400 y pico. Ni loco. Ni Puyaro sacó duplicando Puyaro sacó 1.100.000, creo. Así que tiene que sido 200 y mil pico. No me acuerdo, bueno. Rama, nos quedan 5 minutos. 5 minutos. Menos. Bueno, menos. Un poquito menos. Con el horario, mientras Marce busca la data. No, te iba a decir algo, Rama, que vos dijiste. No hablemos de Monteverde. No, perdón, por el Esas 2 cositas, así lo decís rápido. 544.000. Claro. Así lo decís rápido. Lo primero, dijiste Puyaro tiene lógicas del Frente Progresista, que quedan, que bueno, hoy se peleó con Marco Galperín. Hoy se peleó con Marco Galperín, era uno de los temas políticos del día. Me parece que tomó fortaleza también en haber mostrado su triunfo provincial, aunque un poco ahora lo dudamos. Mostró a nivel nacional su triunfo provincial. La ley en Santa Fe ganó en general el partido del gobernador, en Rosario el peronismo. Esa es la noticia. También se despega así de Patricia Bullrich. Exactamente, esa es la noticia absoluta. Y además le viene como anillo al dedo quizás esta planteo que le hace Galperín, en realidad Mercado Libre, no Galperín, que tiene que ver con que las provincias que cobran ingresos brutos a un nivel, se les aumenta a quienes somos consumidores el precio de las cosas. La respuesta del gobierno provincial fue con su ancho de basto, su ancho de espada, que es siempre la seguridad. Con el de basto, con el de basto también puede ser. Capaz que tiene unos palos. Claro, porque ojo. Pero ganan casi. Tienen los dos. O sea, así que es lo mismo cual tiran primero. El ancho de espada del gobierno provincial, que es la seguridad, ¿cuál es? Que es verdad lo que van a decir, porque nadie puede decir que no es así. En los allanamientos donde se secuestra droga, en casi todo, además de droga, estamos secuestrando pondes de Mercado Pago. Y es verdad. ¿Qué pasa? Sucede. Es verdad que ya el consumo tiene que ver porque la moneda está tiene que ver con todo eso.
Esto puede... Bueno, si el churrero tiene Mercado Pago, el que vende en el parque, que antes solo te podía vender efectivo, porque no quería cobrarte en otra cosa, porque no podía tener un postnet, porque no podía justificarlo. Bueno, ahora ¿por qué lo tiene? Porque Mercado Libre no le pide, Mercado Pago no le pide ciertos requisitos. Bueno, con el mismo accionarlo tiene un narco que puede decir que vende rosquita. Che, esto... No, lo voy a hacer de otra manera. No tiene rosquita para lavarlo, pero de una forma de decir. Algo vende, bueno. Esto tiene algo que ver con lo que se estuvo rumoreando hace unos días, que Galperín podría ser el posible sucesor de Macri en términos electorales. Esta disputa entre Puyaro y Galperín... ¿Puede querer Galperín? Capaz que sí, ¿eh? ¿Galperín que participar en una elección? Sí. Sí, ¿por qué no? ¿A qué nivel nacional? Obviamente, presidente. Nacional. ¿Nacional? Nacional, no sé. Puyaro también tiene perspectivas nacionales. Galperín Y jugaría dentro del esquema de Mauricio Macri, obviamente. es tan multimillonario que dudo, la verdad. Puesto menor. No sé, Presidente, puesto no sé. menor. Puesto menor, pero... No sé, los caprichos... Bueno, qué sé yo, no lo conozco. No sé, no. Para mí cualquier empresario... Argentina da para todo, ¿eh? Para mí cualquier empresario multimillonario que eleva su perfil tiene en el fondo un deseo electoral. Y bueno, hay Macri algo. también. Y bueno, Macri tenía necesidad de meterse en la política. Totalmente, no, ninguna. Bueno, Puede che, ser. Rama, Yo la creo última. Habrá que investigar tiene su- que ver con eso. su La perfil. última, un poquito de Monteverde. Un poquito de Monteverde rápido. Vamos con Irme. Juan Montegrín. Es innegable que ganó. Eso es como medio indiscutible, porque medio que se puso en discusión, parecía en un momento. Ganó las elecciones. Corta, chicos, ganó. Las elecciones Pero votó ¿cómo poca que se gente. discutió? Y viste que votó poca gente, que no es tan válido, que no estuvo que estuvo tan cerca. Bueno, ganó, metió 5 concejales. Que no es tan representativo, que no lo tiene que festejar tanto. Bueno, ganó una elección Gana, como no, opositor. que gana. En una campaña que le tiraron los tres Con de todo, los le tres tiraron. grandes. Sácale, ponele que Milei no tanto, pero la fuerza de Libertad Avanza le tiró, y el gobernador y el intendente le tiraron con de todo a él, y el loco hizo una buena campaña, se bancó con altura a ese lugar. No salió en los medios principales, en la capital. Bueno, ese es un dato rápido. En Rosario Me olvidé, lo quería Canal 3. rápido. Entre La Boin y Canal 3, Grupo Litoral, que son los dos grandes medios más consumidos según las mediciones, que después pueden ser discutibles, pero según las mediciones son los dos grandes medios más consumidos. Esos dos grandes medios, ya nos vamos. Está todo bien. Está Esos todo bien. esos dos grandes medios, Juan Pedro Aliar y Carolina Bayrú, Puyaro, Hapkin, todos esos sectores tuvieron casi 50 horas en este último tiempo de campaña. Monteverde tuvo 0. Clarísimo. Ganó Juan Monteverde la elección. Entonces, ya también pierden poder de fuego ese tipo de medios de comunicación, y es uno de los primeros datos que para Y mí el- empieza a dar la realidad El electoral Monteverde en Rosario. El Monteverde post triunfo. El Monteverde post-triunfo no lo vi tan exultante, y me pareció bien. Ahí sí tiene que ver con que votó el 48%, entonces la exultante tampoco lo tenés que tener cuidado vos, por eso lo vi prolijo en ese sentido. Lo vi que hizo lo que tenía que hacer, fue a Buenos Aires a decir título. Esto no lo voy a decir como una ofensa, sino como un halago, porque era alguien que para mí lo hacía bien, y ahora me está pasando con Monteverde un poco, que lo escuché 2 o 3 veces en 2 notas distintas, y me hace acordar Perotti, dice siempre lo mismo. Dice siempre lo mismo, que estoy de acuerdo Bueno, con lo tiene que un está mensaje, diciendo. está bien. Hay un Exactamente. mensaje que Por es eso que tiene que llegar. no lo digo como una crítica, sino como un halago, porque También en estas entrevistas postelectorales nadie lo saca de libreto. Todos No. van 10 minutos. Tenés 10 minutos, Juan, venía a decir lo tuyo. Punto. Sí, y hace mucho esa cuestión énfasis. de repetir. Y bueno, Hace mucho a mí énfasis está bien, me en parece perfecto. la poca participación, Claro. y habla de esa otra mayoría permanentemente para conquistarla. Y tiene, me parece a mí, como mensaje final para terminar y para hablar de Monteverde, tiene como mensaje nacional, que era un poco lo que queríamos hablar, un mensaje interesante. Es replicable absolutamente lo que sucedió en Rosario a nivel nacional. ¿Qué sería que Grabois sea el candidato, dicen algunos? O no, que en realidad una lógica que pueda ordenar un poco a una nueva mayoría con una cuestión de renovación dirigencial. Parece que el mensaje de Monteverde es renovación dirigencial. Tuvieron que traerlo afuera. Y bueno, es una discusión. Pero se trata de eso, me parece el mensaje. Metió algo de nuevas canciones también. Además, bueno, un centro a Axel Kicillof, que seguramente en línea nacional terminará siendo, ¿verdad? Le tiró un tirito a Grabois, por eso hablando de eso, dijo hace 2 años que Sí, no que habla no con habla con Grabois. Eso fue un mensaje, me parece, para que Grabois no se apropie del triunfo a nivel nacional. Que un poco no, Grabois lo quiso Juan hacer. está yendo al centro en general. Y Juan está yendo al Juan, centro. perdón, los dos son Juan. Sí, Monteverde. Monteverde. Se sacó el buzo, se puso el saco. Está un poco en esa de. Haciendo así. Sí, y entiende lo vi. hasta dónde apunta. Y me parece que a nivel nacional va con un discurso interesante de decir, bueno, estamos diciendo algo distinto de Rosario. Algo que es saludable para el peronismo rosarino, porque hace mucho que no le pasa. Sí, y es lo que puede hubiese decir querido, algo a nivel nacional. lo que hubiese querido hacer Santoro y no pudo.
Claro. Eso te iba a decir, Claro. es que al revés, la Libertad Avanza festejó demasiado el triunfo de Adorni como para ningunear este de Monteverde. Claro, Y ya exactamente. me va a Pero tirar- me va a tirar algo, Facu. Adorni es Eso no, una pieza no. clave. Alearte es un desconocido, los porteños Sí, no tienen la es, menor idea es quién muy es. cierto. Sí. Gente, Rama, cerramos Marce, muchas gracias. ¿Qué querés decir? No, nada, ya, Ah, bien, ya está, por un si te había placer. quedado algo. No, Yo ya lo en estaba la 10 cerrando. ciudades más pobladas de la provincia, rápido. En las 10 ciudades